en la próxima emisión. Estudia portugués en IBEC. Ahora la Universidad Central del Ecuador acepta como idioma extranjero el portugués para tu titulación. Estudia portugués en IBEC. ¿Por qué corren los pasillos? Es peligroso. Tengo que llegar porque ya va a iniciar. Esto es De Humanos y Otros Bichos. Porque la salud es lo primero. ¡Empezamos! Muy buenos días, radioescuchas de la radio universitaria. Son las 10:10 del viernes 14 de octubre y empezamos el primer programa de Humanos y Otros Bichos, un programa del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos. Elizabeth Minda, Paulina Correa, junto con Alfonso Molina, Richard Rodríguez y los colegas del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis, les acompañaremos durante una hora de 10 a 11 todos los viernes. Empezamos con los titulares. Hoy hablaremos de temas actuales relacionados con medicina y enfermedades zoonóticas y de interés para toda la comunidad universitaria. Empezamos. Las noticias científicas de la semana serán nuestro primer tema. En Tertulia y Café, Alfonso Molina conversará con el doctor Washington Benítez, que nos acompañará en unos breves minutos para tomar el tema sobre el inicio y creación del Centro Internacional de Zoonosis. Sandra Enríquez, en su segmento Chuta ni sabes, nos hablará sobre la importancia de los insectos para los seres humanos. En el segmento Científicos en el Ecuador, Ana Poveda nos trae las experiencias, anécdotas y curiosidades de científicos extranjeros que viven en nuestro país. Hoy conversará con Rosa Campillo, científica española. Lenin Ron, en su segmento El hombre que calculaba, compartirá datos estadísticos controversiales y actuales. Esta semana hablaremos sobre el crecimiento exponencial. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales y Twitter con el hashtag #BichoSIS, o puedes también buscarnos en nuestro Facebook con @cis.uce o en nuestro Twitter con @cis_UCE. Durante todos los programas daremos mención a las principales noticias científicas de la semana, principalmente relacionadas con las enfermedades zoonóticas y la salud. En esta semana empezaremos tratando el reciclaje celular que se llevó el Premio Nobel de Medicina 2016. Pues sí, como Alfonso lo mencionó, este fue el premio Nobel que recibió de medicina, en donde principalmente lo importante es que nos dan a conocer cómo la célula puede reciclar todo su material y principalmente se encuentra en la parte de lo de la inanición. Bien, el premio Nobel fue dado al científico japonés Yoshinori Oshumi, galardonado el pasado lunes por sus descubrimientos en la autofagia, un procedimiento para degradar y reciclar componentes celulares, según lo anunció el Instituto Karolinska. Los descubrimientos del Dr. Oshumi condujeron a un nuevo paradigma en la comprensión de cómo la célula recicla su contenido. Sus descubrimientos abrieron el camino para la comprensión de la importancia fundamental de la autofagia. Esto tiene una relevancia particular porque puede estar involucrado en la cura de ciertas enfermedades como el cáncer o enfermedades neurológicas. Otra noticia importante de la semana fue la publicación de la adquisición de un gen por parte de un virus que es capaz de infectar a las bacterias. Estos pequeños microorganismos son denominados bacteriófagos. Son pequeños virus que solamente infectan a bacterias, pero se ha visto que uno de estos virus es capaz de tomar un gen, el gen de la araña viuda negra, que codifica para una toxina, la latrotoxina, que es la responsable de la toxicidad de este animal. En este estudio publicado este martes en la revista Nature, ha mostrado de nuevo hasta qué punto los genes se mueven de un sitio a otro
en el mundo de los microorganismos. Tal como ha concluido, como lo dijo Alfonso del Fago, este virus especializado en infectar bacterias para reproducirse a su costa transporta en su interior genes de insectos y arañas, incluyendo algunos de la terrible viuda negra. Así que radio escuchas, ustedes pueden ver que la viuda negra no solamente es una araña mortal para los humanos, sino también para las bacterias y otros patógenos que nos afectan. Es interesante cómo este traspaso de genes entre la viuda negra y este virus que infecta bacterias ha sido posible, algo que podría creerse solamente probable en la ciencia ficción. Por último, vamos a tratar el nacimiento de un niño que tiene 3 padres. Ha sido el primer nacimiento a nivel mundial en utilizar una técnica innovadora que fue aceptada el año anterior en el Reino Unido. Lo que hicieron los médicos en esta técnica fue eliminar el núcleo de una mujer donadora y pusieron el núcleo de la madre de este niño y luego lo inseminaron con el material genético del padre. Así, la célula era de una donadora, tiene las mitocondrias de la donadora, la madre aporta el núcleo y el padre aporta con los genes en el esperma. Empezaron a hacer este tipo de investigaciones, puesto que la mamá había perdido 2 hijos de 6 años y 8 meses, además de haber tenido 4 abortos involuntarios debido a una enfermedad genética que afectaba el sistema nervioso en desarrollo. Por eso se sometieron a este tipo de investigaciones y por el momento el bebé nació vivo y no ha mostrado ningún tipo de malformación o algo adverso. Los anteriores intentos de esta pareja por ser padres fueron fatales debido al síndrome de Leigh que tiene la madre. Es un síndrome fatal que afecta al desarrollo del sistema nervioso. Por eso es que sus primeros hijos fallecieron. Esta enfermedad se transmite por genes mitocondriales. Por eso es que debían mantener las mitocondrias de la mujer donadora. Este procedimiento fue realizado en México, puesto que en Estados Unidos no es legal todavía. Y el médico que lo hizo, que fue el doctor John Shank, en el New Hope Fertility Center, fue el obstetra que dirigió todo este procedimiento con un equipo de médicos neoyorquinos. Lo interesante es que este procedimiento se llevó a cabo en México, ya que es prohibido en Estados Unidos y solamente aceptado por las leyes inglesas. Y lo hicieron en México por la falta de leyes que hay en ese país. Empezamos el segmento Café y Tertulia con nuestro primer invitado, el doctor Washington Benítez. El doctor Benítez inició sus estudios en medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Nacional de Loja. Luego fue becario del gobierno francés para realizar estudios de posgrado en producción animal en el Instituto de Ganadería y Medicina Tropical de París y el Instituto Nacional Agronómico de París también. En el año 1991 obtiene su título de PhD en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica, y en la Universidad de Lieja, del mismo país. Ha sido director de diferentes instituciones de investigación y consultor de la FAO y Banco Mundial. Ha ejecutado 18 proyectos de investigación, es el creador del Centro Internacional de Zoonosis, ha participado en la formación de profesionales de pregrado e investigadores con el título de maestría y PhD. Su campo de investigación han sido las enfermedades zoonóticas. Tiene 49 publicaciones indexadas y 27 publicaciones no indexadas. Para nosotros es un placer y un honor tener como invitado en el primer programa de Humanos y otros bichos al doctor Washington Benítez. Bienvenido, doctor. Gracias, Alfonso. Bien, queremos empezar esta conversación cuéntenos un poco sobre sus orígenes en la ciudad de Loja. ¿Cómo es que escogió el camino de la medicina veterinaria? ¿Qué es lo que le motivó a seguir ese camino primero en su Loja natal? Bueno, primeramente un saludo a toda la audiencia de esta radio que me imagino tiene con finalidad unir a los diferentes sectores, el sector académico, el sector estudiantil, el sector de los
compañeros administrativos y al público en general. Y luego una felicitación por la iniciativa que ha tenido la Dirección de Comunicación de crear este segmento para que todos y cada uno de las diferentes instituciones de la universidad puedan participar y expresar no solamente sus trabajos, sino también sus emociones. Yo creo que esto es bastante importante. Y también felicitar a ustedes que están conduciendo este programa, porque realmente me anima eso de sentarme al lado de tantos jóvenes, que me han acompañado durante tanto tiempo. Realmente es muy satisfactorio. Ahora, en relación con tu pregunta, Alfonso, yo vengo del medio rural. Nací en un pueblo pequeño que se llama Celica, en la provincia de Loja, donde realmente me enseñaron a cultivar los valores, sobre todo de la ética, de la responsabilidad, de la ideología y sobre todo ese compromiso social que todo individuo tiene que tener para sí mismo y para los demás. Lo de la pandemia me nace un poco temprano, yo diría, como consecuencia de una enfermedad tan particular existente en nuestra provincia como es la cistercosis o era la cistercosis, que realmente constituyó un motivo de, yo diría, de desafío entre los faenadores de nuestro pueblo por averiguar si el cerdo que iban a faenar tenía cistercosis o no tenía cistercosis. Inclusive cuando niño escuchaba que una gran cantidad de ellos se dedicaban a inclusive realizar apuestas sencillas para decir este animal saldrá y este animal no saldrá. O sea, que usted quiere decir que sus orígenes no son los tradicionales a los estudiantes que nosotros tenemos aquí en nuestra universidad, el perro, el gato en primer lugar, sino otro tipo de iniciativas. Bueno, si te refieres a los estudiantes actuales que están orientados más a trabajar con animales de compañía, yo creo que mi generación pertenece sobre todo a la generación en la cual se dio mucha importancia a la producción animal, a los sistemas productivos en general, y se hablaba muy poco de los animales de compañía. En consecuencia, eso fue lo que orientó fundamentalmente mi formación primigenia, puesto que posteriormente me tuve que dedicar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero usted mencionó algo sobre la cisticercosis. Parece que eso es algo, o fue algo importante para que usted tome esta decisión. Sí, la verdad es que habían dos mecanismos de abordar la cistercosis. La una desde la parte animal y la otra desde la parte humana por el carácter zoonótico que tiene esta enfermedad. Yo terminé la escuela en mi ciudad, posteriormente fui al colegio a la ciudad de Loja, y también hice la universidad. Y cuando estaba en el colegio, pues uno ya comienza a buscar ciertas orientaciones y tuve que tomar la decisión de estudiar medicina veterinaria por múltiples factores. Se hablaba de que era una carrera que tenía prestigio. Segundo, que era una carrera muy difícil, lo que dicho sea es muy cierto, que era muy compleja. Me han gustado los desafíos y obviamente traté de entrar a una carrera compleja para probar mi forma de ser, mi carácter y mis aptitudes. Y creo que lo logré y obviamente quizás esas son las motivaciones sustanciales que tuve yo para comenzar mi carrera como médico veterinario. Pero más allá de la medicina veterinaria, usted se interesó tempranamente por la investigación científica. ¿De dónde nace este interés que era poco común, me imagino, en la época en la que usted inició? Bueno, uno de los apodos que yo tuve cuando era joven era Newtiton. y tenía este apodo porque siempre me veían interesado en cuestiones científicas, en cuestiones que tenían explicaciones hasta un poco surrealistas. Yo siempre había querido romper con ese concepto mágico religioso y realmente creo que en un momento dado lo logré. Esta inspiración por la ciencia me nace de la curiosidad. Por ejemplo, los propios cerdos faenados en mi pueblo, cuando se preguntaba cuál era la causa, realmente las respuestas eran muy imaginativas y el que más se imaginaba era mi padre, que tenía las mejores respuestas, las más alegres, las más cómicas, las más simpáticas, pero no eran respuestas científicas como tal. Entonces siempre pensé que podría ser importante dedicarse a estudiar cuestiones que están asociadas con la problemática social, cuestiones que están asociadas con la problemática productiva, con la problemática cultural. En Loja, penosamente, la cistercosis ha sido una enfermedad en la cual
Si no hemos tenido un pariente que ha tenido cistercosis, por lo menos hemos conocido a uno más individuos que han tenido cistercosis o neurocistercosis. En consecuencia, había que hacer eso y comenzamos pronto. Comenzamos cuando éramos estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria en la ciudad de Loja, ¿no? Parece que la cisticercosis atrajo mucho su atención, probablemente por las pérdidas que ocasionaba al sector ganadero de Loja, por las pérdidas económicas y la afectación al humano. Bueno, yo diría que por múltiples razones, como la que tú acabas de señalar, pero también me tocó vivir en familia el caso de la pérdida de mi hermano como consecuencia de haber atrapado la neurocistercosis. Y realmente eso a uno lo marca significativamente y se pregunta qué puedo hacer por mí, qué puedo hacer por los demás. Y eso obviamente te impone reglas, te impone normativas que necesariamente tienen que estar expresadas a través de procesos. Y esos procesos, obviamente, para el entendimiento es el trabajo, es el estudio, y luego ir descifrando cualquier enigma en torno a aquello que pueda ser incógnitas o lagunas en los conocimientos que uno maneja, ¿no? En la actualidad, la investigación ha hecho o es muy poco apreciada por los estudiantes. ¿Cómo podríamos hacer para motivar a los estudiantes a que ellos hagan investigación? Yo diría que no solamente es un problema de actualidad, ha sido un problema de siempre, la motivación hacia la investigación. En mi generación, realmente ser investigador era el equivalente de ser un trovador o ser un literato, en el cual se veía que las posibilidades para que se haga investigación eran muy limitadas. Pero, y eso yo diría que hasta hoy en día sigue constituyéndose en el mismo problema, puesto de que no se ve a la investigación como una alternativa para el desarrollo personal, no se ve a la investigación como una alternativa para el desarrollo social, ni tampoco se ve a la investigación como una arma, como una estrategia para luchar contra los grandes desafíos que tienen las sociedades desde el punto de cualquiera en los que uno puede intervenir como investigador. Nosotros hemos elegido la parte salud humana y salud animal, sobre todo la parte salud animal, porque tuvimos una formación relacionada con eso, pero otros individuos podrán elegir otros temas que también son importantes y coyunturales para el desarrollo de la sociedad en general y particularmente del Ecuador. Ahora, la desmotivación yo creo que es consustancial con las personas el momento en que se ven limitados al acceso de recursos económicos, de recursos materiales, limitadas por la propia dinámica que ha tenido la educación, una educación profesionalizante fundamentalmente, que no pretende identificar a los jóvenes, que no les enseña a dotarse de estrategias que les posibilitarían abrirse otros campos. Yo tengo esta mística desde siempre y ya son algunas generaciones que se están sucediendo en los procesos de motivación y también de satisfacción, en el sentido de que siempre estamos hablando sobre la necesidad de que los chicos trabajen fuerte, de que los chicos tengan disciplina, de que los chicos tengan conocimiento del inglés, que se motiven por la cultura, que se motiven por la ciencia, que se motiven por la solidaridad. Y eso, pescando, como yo suelo decir, se logra atrapar el pez. Y a ese pez nosotros tratamos de orientarlo por el buen camino para que encuentre las buenas aguas y esas aguas puedan lograr fertilizar el campo de la ciencia, que es un campo tan maravilloso. Doctor, otra preguntita. ¿Usted ahora cómo ve actualmente la enfermedad en su pueblo natal, en su ambiente, en sus amigos, en sus colegas? ¿Cómo los ve ahora? Bueno, en cistercosis hemos trabajado 35 años ya exactamente. Cuando fui joven en la universidad formé un grupo que se llamaba el COVITEC, que era el Comité de Vigilancia y Control del Complejo de Cistercosis. Ese COVITEC posteriormente se convirtió en el FUNVITEC, que fue una fundación que penosamente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de financiamiento tuvimos que desaparecerla. Pero la tercera etapa de ese proceso fue el Centro Internacional de Zoonosis, la mira que teníamos en el Centro Internacional de Zoonosis, en donde el primer proyecto que ejecutamos fue un proyecto elaborado con el complejo de cistercosis. Para esto fue necesario elegir zonas de trabajo, y las dos zonas que elegimos fue la zona de Imbabura y la zona de Loja. La zona de Imbabura por la cercanía, porque había una gran prevalencia o incidencia de la enfermedad,
Y también en la provincia de Loja, porque históricamente era la historia con una mayor prevalencia para neurocistercosis. Si tú me preguntas, Paulina, después de 35 años, cómo veo el panorama, es muy alentador. Nuestros trabajos, el trabajo de nuestro equipo con nuestros colaboradores, lograron primeramente diagnosticar la enfermedad, educar en la enfermedad, tratar a la enfermedad, prevenir la enfermedad a través de mecanismos tanto sanitarios como educativos, y de esa manera este momento yo diría que ya según los últimos estudios que hemos hecho, la disminución es total, lo que significa entonces que hay menos cerdos con cistercosis, menos teniásicos portadores de la tenia y también menos personas con neurocistercosis. En consecuencia, le hemos dado una buena batalla y creo que vamos por el buen camino del control en un momento determinado y de la erradicación en otro momento. Sabemos que usted es el creador, el mentor del Centro Internacional de Zoonosis. Este centro que ha sido creado y que tiene una reputación, un reconocimiento, no solamente dentro de la Universidad Central, sino fuera de la Universidad Central, se ha logrado con mucho esfuerzo. ¿Nos podría contar un poquito cómo fue ese esfuerzo para crear este centro? Bueno, yo diría que antes que esfuerzo ha sido una satisfacción. Las cosas que se hacen con alegría, con fe, lo llenan a uno de satisfacción. Demanda obviamente una estrategia y la estrategia pasa fundamentalmente por el razonamiento. Y yo había asistido y sigo asistiendo a una gran cantidad de eventos científicos y en las grandes discusiones que teníamos con colegas de diferentes países y diferentes sectores me di cuenta que había un enfoque unilateral en relación con las enfermedades. Y en consecuencia que las enfermedades zoonósicas en particular no eran abordadas de manera transdisciplinaria e interdisciplinaria y en consecuencia era necesario que creemos una institución, no se me ocurría todavía el nombre, pero en un momento determinado, luego de hablar con una gran cantidad de colegas, de transmitirles mis ideas, esta idea fue tomando forma. Y se logró la consolidación del Centro Internacional de Zoonosis, que de alguna manera tenía objetivos bastante precisos. El primero era estudiar las enfermedades zoonósicas, el segundo era la formación de jóvenes que hoy en día están convertidos en científicos profesionales. El tercer objetivo estaba relacionado fundamentalmente con la creación de una infraestructura suficiente de alta tecnología para poder desarrollar tecnologías para innovar métodos de diagnóstico. Y cuarto objetivo era la difusión de nuestros resultados, la socialización de esos resultados, obviamente como consecuencia de los trabajos que íbamos realizando. Bien, ¿qué tipo de comentarios recibió esta iniciativa, doctor? Ahora la investigación ha recibido un nuevo impulso en el Ecuador, básicamente por las políticas públicas, y ahora todo el mundo habla de investigación, pero en ese entonces, cuando inició con la idea, ¿cuáles fueron los principales comentarios que recibió? Bueno, ahí hay dos aspectos o dos aristas que se podrían evocar. La primera es la de las personas que no entienden lo que se quiere hacer, las personas de que no tienen una motivación para hacer las cosas, que se acostumbraron al statu quo. Entonces siempre se preguntan ¿para qué se va a hacer este tipo de cosas? Y siempre dan el hachazo señalando de que hay intereses personales, que tú quieres ser el director, que tú quieres ser esto y este otro. Pero he sido un gran estudioso de la psicología también desde el punto de vista cultural. He logrado entender a las personas en sus expresiones y obviamente todo ese tipo de actitudes las he minimizado, tal vez siguiendo las sabias enseñanzas de mi familia, donde a las cosas adversas siempre hay que cerrarle los oídos y tratar de seguir adelante fundamentalmente en base a las opiniones constructivas, positivas. Yo, cuando presenté a mis amigos en el contexto nacional, pocos entendían lo que tenía que hacer. Cuando presenté mi idea a los amigos en el contexto internacional, se sorprendieron y la vieron maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es trabajar con esa gente que tiene un sentido proactivo, un sentido positivo, e ir construyendo, porque las ideas es como una obra de arte, como una sinfonía. Uno tiene que ir armonizando,
desde los diferentes elementos, desde los diferentes movimientos, compartiendo con diferentes actores, teniendo una interrelación, y al final yo diría que la obra no solamente es tuya, sino que es parte de todo un equipo que ha reflexionado y que ha aceptado tus ideas y las ha complementado. En ese sentido yo me siento muy contento porque cuando hablé con el ingeniero Víctor Hugo Laña, en aquella época rector de nuestra Universidad Central, sobre la posibilidad de crear este centro, le pareció importante. Y debo agradecer a él, en mis recuerdos permanentes hacia él, tanto en lo personal como autoridad, por el apoyo que supo brindarme y sobre todo por la confianza que me dio. Yo había prometido que este centro se iba a crear con recursos internacionales y durante todo este periodo se ha venido funcionando sobre todo con recursos internacionales y no le ha costado ni al Estado ni a la universidad, sino mínimas cantidades. Bien, usted menciona, doctor, que bueno, y ha sido el mentor de varios investigadores, ha estado involucrado en la formación de varios profesionales que ahora trabajan en la Universidad Central mismo. Pero usted también me imagino que tuvo algún mentor, tuvo una guía, un modelo en el mundo científico. ¿Podría contarnos un poco al respecto? Bueno, la verdad es que yo soy de los que cree que solo la formación es la que va a producir los cambios en la sociedad de manera integral. Yo creo que una estrategia política más una concepción basada en el conocimiento, este conocimiento científico en particular, va a motivar el cambio. Y cuando se habla de motivación, la verdad es que la primera motivadora para mi personalidad y para lo que hago hoy en día y seguiré haciendo hasta mis últimos días fue mi madre. Ella era una mujer muy reflexiva, muy inteligente, muy lectora, escribía sus versos también y tenía tertulias fabulosas al lado nuestro, ¿no? Y cuando hablábamos de cosas importantes, siempre era ella la que determinaba los procedimientos, los procesos y todo lo demás. Entonces eso se inició en mi hogar, realmente. Y mira que eso se transmite, porque si lo miro, lo que me ha sucedido hoy en día a mí, tengo a mi lado a Richard, a Elizabeth, que hacen ciencia. Tengo al lado otros colaboradores, la veo a Sandra Enríquez, que siempre han recibido parte de mi motivación. Inclusive mis propios hijos han recibido hoy en día parte de mi motivación y ellos están en el campo científico trabajando arduamente. Pero en lo que concierne a mí, yo nunca olvidaré las palabras de un viejo profesor de la Facultad de Agronomía, Gonzalo Moya. Gonzalo Moya me veía en mí muy activo, muy lector, muy dinámico, muy participativo, muy coqueto también. De hecho, y realmente me dijo, Washito, con ese estilo, él era de origen ambateño, con ese acento ambateño maravilloso, me dijo, Washito, usted tiene la capacidad de liderazgo, tiene que formarse y hacer un doctorado. Yo no sabía lo que era un doctorado, ¿no? Y él me contó que había ido a Wisconsin, a Estados Unidos, a hacer un doctorado en entomología. Y claro, comencé a interesarme por lo que era el doctorado y cuáles eran los caminos y los procesos para hacer un doctorado. Después tuve mucha suerte porque me gustaba desde estudiante movilizarme mucho. Inclusive yo tenía la suerte de invitar a los profesores a que me acompañen, no era al revés, a actividades científicas. Y una de ellas, me recuerdo, en una ocasión tuve la oportunidad de conocer a Jorge de Alba, que era profesor en la Universidad de Texas. Y yo quería ir a estudiar en Chapingo y me dijo, Guacho, no vengas aquí, con ese acento charro mexicano bellísimo que es inolvidable para mí. Me dijo, tú tienes que ir a estudiar en un país del primer mundo. Nosotros todavía somos el segundo mundo y la capacidad. Y eso se debía a que él tenía un libro sobre nutrición que me gustaba mucho y que yo lo conocía muy en extenso. Entonces, cuando estuve cerca de él, pude expresarle. Luego Gonzalo Moya fue a trabajar en Brasil, tuvo la gentileza de invitarme, pasé 9 semanas con ellos trabajando sobre temas fundamentalmente de la fiebre aftosa, y es ahí donde ya el gusanito se sembró o se implantó, en la medida en que ya tuve una idea bastante precisa de cuál debería ser el camino para hacer una carrera. Y el camino de base para hacer una carrera es la voluntad, es el querer hacerlo. Y luego de eso, las herramientas complementarias lo constituyen los idiomas.
Yo siempre quise estudiar el inglés, pero en mi pueblo en ese tiempo no habían profesores de inglés. Tuvimos la Alianza Francesa y por eso es que yo soy un francófono, tanto en la vida científica como en la vida social. En consecuencia, estas personas son las que han marcado el rumbo de mi vida. Yo diría que esa se ha convertido en una forma de ser, pero mi gran motivación hoy en día son ustedes, los jóvenes, que realmente están cumpliendo con aquel desafío que yo me planteé, de que tendría que formar a una generación de jóvenes que me superen, y creo que muchos lo están haciendo y otros lo van a seguir haciendo. Y esa es la gran satisfacción como maestro, como persona y como un simple ciudadano. Bueno, su interés se sigue transmitiendo hasta ahora, y su interés y entusiasmo se sigue transmitiendo hasta ahora, doctor. Parece que fuera un pasante en su primer día, y usted ya ha recorrido un largo camino en su trayectoria científica. Y les recordamos a nuestros oyentes que pueden interactuar con nosotros vía las redes sociales, Facebook y Twitter, a través del hashtag #BichoSIS. Parece que su vida, su recorrido a través de la investigación, la ciencia, la Universidad Central es muy interesante. ¿Nos podría contar un poquito cuáles serían sus expectativas en el futuro que considera usted para la investigación, el Centro Internacional de Zoonosis y otros centros? Bueno, yo creo que hay que seguir fabricando o creando centros de otra naturaleza o instituciones de otra naturaleza. El país tiene una grave problemática en diferentes áreas, y en la medida en que se disponga de personas altamente formadas, de iniciativas inclusive un poco ingeniosas y creativas, esto se irá complementando y se ayudará a resolver los problemas que tiene el país. Esto obviamente requiere de estrategias, contactos, relaciones, interactuar con instituciones nacionales e internacionales, ir generando esos espacios donde yo pueda transmitir mis ideas y donde yo pueda transmitir mis propuestas. Esas propuestas tienen que ser muy reflexionadas, tienen que ser realmente propuestas apegadas a la realidad, inclusive priorizadas en función de las necesidades más urgentes para la utilización de recursos, la no duplicación de actividades. Y a partir de eso, pues indiscutiblemente se va generando toda una estrategia de trabajo. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi idea inmediata? Mi idea inmediata siempre ha sido jubilarme pronto para poder descansar. Creo que he cumplido con el gran objetivo de dejar una generación que pueda tomarme la mano, y lo están haciendo con mucho entusiasmo, con mucha capacidad y con mucha eficiencia. Entonces, en ese sentido, creo que me he llenado de satisfacciones. Es necesario reflexionar en la posibilidad de articular una relación con los organismos de Estado y con las instituciones que hacen investigación. Ahora ustedes conocen, como la ciudadanía, que penosamente los recursos destinados para la investigación están siendo limitados. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué están siendo limitados? ¿Por nuestra capacidad de gestión? ¿Porque no sabemos gestionarlos o porque no hay los recursos? El grave problema que yo he identificado es que la gran mayoría de las veces la persona quiere sobre todo disponer de dinero. Yo digo que en investigación sobre todo hay que disponer de ideas, porque si tú tienes mucho dinero y no lo utilizas adecuadamente, oportunamente, ese recurso se pierde y tú como investigador vas perdiendo al mismo tiempo la capacidad y la confianza frente a tus bailleurs de fonds, decimos nosotros, los que te entregan los fondos, ¿de acuerdo? En consecuencia, esos son aspectos que hay que tomar en consideración. Creo que el futuro del Ecuador en aspectos científicos es promisorio, es bastante favorable por dos elementos. El primero, porque se está formando una pléyade inmensa de jóvenes en el contexto internacional en grandes universidades. Esos jóvenes tienen que venir al país, tienen que abordar los problemas inmediatos que tiene el país, y yo lo que aspiraría fundamentalmente es que no se encuentren con esa desagradable frustración de no tener locales donde trabajar, de no tener equipamiento, de no ser comprendidos por la sociedad y quererlos convertir en burócratas muy cómodos, donde se llenan de muchas satisfacciones y de muchos
de muchos pergaminos y nada más que eso, pero desde el punto de vista del compromiso social y del resultado social se han quedado muy limitados. Bien, como usted mencionaba, hay una gran cantidad de jóvenes científicos que están regresando al país, ¿no? Y lo ideal sería que encuentren las condiciones adecuadas para poder desarrollar correctamente sus ideas. Bien, doctor Benítez, el tiempo que hemos compartido hasta ahora nos está quedando corto para todas las preguntas, para todos los temas que quisiéramos tratar. Así que primero le queremos comprometer para que nos visite nuevamente en otra edición del programa de Humanos y Otros Bichos. Y para terminar, dejando un poco la parte más seria y formal, quisiera que nos cuente una anécdota de su vida. Me imagino que tiene muchísimas que contar. Las amorosas son las más creo que tuve que hacer una acotación al final de su vida científica. Sí, vale la pena porque tengo otras pasiones, sobre todo la literatura, que es una de mis frustraciones y por lo que quisiera realmente tener un poco más de tiempo para ella. Creo que en la parte científica hemos cumplido significativamente, pero en verdad hay una serie de anécdotas. La vida está hecha de circunstancias, decía mi madre. Y después lo aprendí en algún poeta, Ibrahim Jalil, que está hecha de máscaras. Y realmente uno en ciertas situaciones tiene que irse adaptando a las circunstancias o utilizando una máscara para enfrentar la vida. Una máscara que sonría, una máscara de tristeza, una máscara de optimismo, una máscara de fe, una máscara de compromiso con los demás. Y esa articulación es lo que determina finalmente la personalidad de cada uno de nosotros. Anécdotas hay muchos, quizás en el campo profesional es donde más anécdotas pueda tener. Las primeras en la formación de mis jóvenes, que fue una etapa un poco compleja. Íbamos a trabajar en el campo y en vez de trabajar estaban de novios entre ellos, algo que ha significado que posteriormente se casen y que tengan hijos y que esos hijos ahora también quieran ser científicos y eso me alegra. Entonces hemos generado. Usted debería ser el padrino de esos niños. Entonces. Soy el padrino de algunos de ellos y son mis nietos afectivos, además de eso, ¿no? Pero realmente lo que más me recuerdo que realmente tiene una importancia. Yo cuando hacía mi doctorado trabajaba en una proteína asociada a los placentomas para determinar la gestación de los bovinos y la mortalidad embrionaria. Y esta proteína teníamos que purificarla, caracterizarla, secuenciarla y posteriormente hacer un método de diagnóstico. Yo ya estaba en la última etapa probando el método de diagnóstico con esta proteína. Era la famosa PAG o Pregnancy Associated Glycoprotein, ¿no? Que era la proteína en la que trabajábamos. Y resulta que nos fuimos a hacer un trabajo de campo, y tomamos 130 muestras y se nos quedaron olvidadas en el baúl del carro. El día lunes que regresamos a trabajo, había un puente vacacional. El director de mi tesis, Jean-François Deckers, me dice: Guacho, ¿dónde se encuentran el resultado de las muestras? ¿Cuáles muestras? Están en el carro. Me fui a traer las muestras del carro después de 4 días y encontré que las proteínas, es decir, que estas muestras se habían sedimentado, obviamente, y dije, bueno, voy a probar si se han dañado o no se han dañado. Como comenzamos a probar si se habían dañado o no se habían dañado, eran válidas, tuvimos resultados, los resultados que estuvimos buscando, y eso indujo a saber que esta proteína era una proteína que tenía ácido oxálico y que el ácido oxálico impedía fundamentalmente la oxidación de la proteína como tal. Lo que significó que este descubrimiento fortuito nos valiera otro trabajo complementario para la tesis y obviamente también un par de publicaciones más. Interesante, como la mayoría de descubrimientos no se suelen hacer al azar. Generalmente. Así ¿no? que chicos, no hay problema en olvidarse. A veces es muy bueno olvidarse. Bueno, queremos agradecerle entonces al doctor Washington Benítez por acompañarnos en el primer programa de Humanos y Otros Bichos. Y le damos las gracias. Bien, muchas gracias a ustedes y realmente me comprometo a compartir estos espacios porque creo que podrían ser de mucha utilidad, sobre todo para canalizar y orientar a los jóvenes en este hermoso desafío que constituye la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Les recordamos, Radio Escuchas, que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter con el hashtag #BichoSis. A continuación empezamos el segmento Chuta ni sabes, a cargo de Sandra Enríquez, investigadora del CIS, quien nos hablará sobre la importancia de los insectos para los seres humanos. Bueno, bienvenidos Radio Escuchas. Les quiero comentar sobre un tema muy interesante. ¿Sabían que si todos los insectos desaparecerían de la faz de la Tierra, el ser humano no viviría más que unos pocos meses? Pues sí. Aunque parezca un poco exagerada, esta es una gran realidad, ya que los insectos tienen una enorme importancia en el desarrollo de la vida humana. Desde hace miles de años han hecho parte de la mitología, tradición y ritos religiosos de algunas culturas ancestrales. Estos organismos son muy diversos y, aparte de enriquecer los paisajes con sus magníficas formas y colores, desempeñan funciones significativas en la naturaleza, muchas de las cuales pueden ser benéficas o dañinas según sea nuestra perspectiva. Es así que los insectos polinizan varias plantas ornamentales y comestibles, regulan las poblaciones de otros invertebrados, son productores de alimentos y fibras, descomponen y reciclan la materia orgánica de origen animal y vegetal, constituyen parte de la cadena alimentaria, ya que son consumidos por peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos e incluso el hombre. Como están estrechamente ligados a los hábitats terrestres o acuáticos donde viven, pueden ser utilizados como indicadores de la calidad y salud ambiental. Debido a sus preferencias alimentarias y a la disponibilidad del recurso, pueden ser plagas de cultivos y productos almacenados, así como pueden actuar como vectores de patógenos que causan graves enfermedades a los animales y a las personas, como la leishmaniasis, mal de Chagas, dengue, oncocercosis, entre otras. Sin embargo, cada día desaparecen miles de insectos, ya que los hábitats donde ellos viven son contaminados o destruidos por el avance acelerado de la población humana hacia ecosistemas pristinos. Antes de que sea tarde y desaparezcan por completo los insectos, debemos conocerlos y comprender su importancia para mantener el equilibrio en la naturaleza y lo esenciales que son para la sobrevivencia y sostenibilidad de la sociedad humana. Chuta, es bueno saberlo, ¿ah? Entonces, ahora que sabemos un poco más de los insectos, la importancia en la naturaleza, la importancia en la salud animal y humana, debemos considerar protegerlos. Chuta, ni sabía. Sí, a pesar de que son unos organismos tan pequeñitos, son muy importantes, ¿no? Y por ende, si ellos desaparecen, desapareceríamos nosotros. Ahora vamos a ver entonces con otros ojos cuando vayamos a matar una mosca, ¿verdad? Claro. Es parte de una gran red ecológica, ¿no? Y son actores importantísimos. Tú ya has mencionado, Sandra, que también se utilizan como alimento. Sí, efectivamente, nuestras culturas ancestrales. Los catzos. Nosotros seguimos comiendo catzos con tostado, ¿no? Como hacían nuestros ancestros, pero en otros países también se comen otras especies de insectos. Sí, recordemos, en Japón sobre todo, comen todo lo que se mueve, chicos, así que... Coman nomás. Es proteína. Claro, sí, realmente es una de las propuestas, ¿no? Debido al avance de la población humana, y ya se está considerando que no es importante la carne, ¿no?, de vaca por el hecho de que se talan muchos árboles. Entonces están proponiendo que se consuma insectos, porque es una proteína mucho mejor que la de la vaca. Bueno, por la tala de árboles, por la producción de metano también, ¿no? Es bastante costoso ecológicamente hablando la manutención de bovinos. Sí, es verdad. Pero la orientación a comer tanto insecto, ¿no sería un problema para ellos? No, porque ellos tienen, digamos, una reproducción bastante grande. Acelerada. Sí, acelerada. Ponen muchos huevos. ¿Podríamos hablar de algo como un criadero de insectos? Claro, así? Sí. De hecho, ya hay criaderos de grillos para mantener vivariums, por ejemplo, para ranas. E incluso... Bueno, en la naturaleza, las culturas ancestrales, como en los quichuas, en la Amazonía ecuatoriana, utilizan las hormigas reproductoras de las hormigas cortadoras de hojas. Ellos saben que más o menos en septiembre, a finales de septiembre, salen estas hormigas y ellos esperan para poder quemarles las alas, porque tienen alas y vuelan, quemarles las alas y agarrarlas y llevárselas a su casa fritas o simplemente crudas, les quitan la cabeza y se las comen y saben bien. Apoyo. Y en Colombia también incluso las venden como snacks en los aeropuertos. Sí, entonces es un recurso que puede ser explotado, ¿no? Si lo conocemos bien y lo sabemos manejar, y que tal vez no requiera muchos recursos económicos. Los expertos entonces sugieren que en algunas decenas de años será la principal fuente de proteína.
Sí, que una proteína alternativa. Basaremos nuestra dieta en la entomofagia. Ahora puede sonar un poco raro, difícil de creer, pero en el futuro sabremos. Pues sí. Bueno, agradecemos entonces a Sandra con su segmento Chuta ni sabes. Nos vemos la próxima semana. Hasta una próxima oportunidad. Tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Donnez-lui quelque chose à manger ou bien quelqu'un à embrasser, n'importe quoi pour l'occuper, pour le faire taire sans se fâcher. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Pousse-toi, laisse passer les anges. Elle est modeste, elle est timide. Tais-toi, tu gagneras au change. Faut se remplir quand on se vide. Científicos en el Ecuador. Un espacio destinado a conocer las experiencias y primeras impresiones de científicos extranjeros o científicos nacionales que han regresado al Ecuador. Buenos días, mi nombre es Rosa Campillo Garrigós, vengo de España, llevo viviendo aquí 2 años y 3 meses. He de decir que es una experiencia muy interesante y la verdad es que yo animaría a todo el mundo a que viniera a Ecuador a conocerlo, por lo menos tener la posibilidad de conocer este maravilloso país, porque fue una de las cosas que me atrajo. Es un país pequeño, es muy biodiverso y tiene una riqueza cultural impresionante, y me parecía un país mucho más abarcable en la cuestión de gestión y funcionamiento, sobre todo en el campo científico, en el campo de la investigación, y decidí por estos motivos, ¿no?, por estas características, venir para el Ecuador. Mi especialidad precisamente tiene que ver mucho con esa riqueza cultural que he mencionado antes y esa biodiversidad, porque tenemos un país de aproximadamente, podemos ser unos 15 millones de personas, en un espacio que tenemos la riqueza de las costas, del Pacífico, la sierra de los Andes y la Amazonía. Recuerdo como una anécdota, al llegar a este país, que le dediqué 3 horas a marcar características de su patrimonio cultural, que son únicas y exclusivas de este país. 3 horas da para mucho. Y el auditorio que tenía en aquel momento, la mayoría eran ecuatorianos, se sintieron por una parte muy halagados, pero por otra parte un poco inquietos del desconocimiento que tenían, o digamos, de la admiración que suponía para una persona como yo, fuera de este país, que no soy ecuatoriana, vengo de España, me podía suponer toda esta riqueza, ¿no?, y la admiración, por ende, a este patrimonio. Por lo tanto, decidí, como ya les digo, por todos estos motivos que previamente investigué antes de llegar aquí, y por una política, efectivamente, que hay en este país de atender a los PhDs en las universidades para desarrollar la investigación, pues era un motivo lo suficientemente justificado como para venirme para acá con toda mi familia, que así fue como lo hice. Creo que una vez que llegué aquí y empecé a ver una realidad que se ajustaba a las expectativas que tenía, pero que tardaban mucho en ejecutarse, eso marcó también más que desesperación, fue impaciencia, y esa impaciencia continúa porque cuesta trabajo posicionar la investigación en los términos que yo en este caso asumo de cara al campo del patrimonio cultural. Y bueno, seguimos en la lucha y ahí estamos. Y digo lucha porque sí, hay que decirlo así. No hay una cultura científica, no hay una cultura de investigación. De hecho, yo estoy haciendo una estadística, yo tengo actualmente 600 alumnos
de los cuales hago una estadística por clase, si conocen algún investigador o han estado cerca, o por familia o por amigos que se dediquen en exclusividad, por decirlo de alguna manera, al ámbito de la investigación, y he de decir que el 0,01% conoce a un investigador. Yo de broma les digo que ya conocerá uno, ¿no? Que aunque sea su profesora, pero que ya han tenido la suerte de conocer a una investigadora. Es un país que ofrece muchas oportunidades, pero creo que la gestión de la investigación es lo que falta todavía mucho por hacer. Pero que es un país, es un laboratorio vivo, es un proyecto piloto, es un campo de experimentación todo el Ecuador. Eso es así para muchas ramas de la ciencia y para muchas áreas que están todavía vírgenes y que deberían de tenerlo en cuenta. Bueno, Radio Escuchas, hemos terminado por el día de hoy. Esperamos su compañía en nuestro primer programa, que hemos tenido algunos pequeños inconvenientes, pero esperamos que les haya gustado, ¿no? Bueno, de parte mía, esperamos tenerles una vez más el próximo viernes. Hasta pronto. Bueno, a todos muchas gracias. No olviden estar siempre en redes sociales, Facebook y Twitter, y cualquier pregunta o inquietud que tengan, o si quieren que hablemos de algún tema en especial, no se olviden nuestro hashtag #BichosCis. De humanos y otros bichos ha sido nuestro primer programa y creemos que es de utilidad para todos. Hasta la próxima. Queridos Radio Escucha, les queremos agradecer finalmente por haber compartido este espacio con nosotros. Les recordamos que estaremos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universitaria. Muchas gracias y que la ciencia triunfe. De humanos y otros bichos les espera en una próxima entrega. Porque la salud es lo primero. Recuerda, nos puedes escuchar el viernes de 10 a 11 de la mañana en www.uce.edu.es. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.